Entonces, para buena suerte de ese liquidador, de una manera personal, contactó al contratista y le hizo ver que, en cierta manera, lágrimas de por medio, le hizo ver que en cierta manera se había equivocado en hacer su análisis y que le había pagado 30.000 soles y que por favor devuelva este, ese monto, pero ya como un trámite personal. Para su buena suerte, ese contratista solvente accedió a devolver esos 30.000 soles y ese tema no pasó más allá de una falta administrativa porque ya el tema económico se había diluido. Tengan ustedes la seguridad de que no todos vamos a tener esa suerte de ese liquidador que yo les estoy mencionando en este caso, ¿no? Entonces, porque el liquidador, ese contratista fácilmente pudo decir que no tenía dinero o que ya es un tema cerrado y imagínese un liquidador, un empleado público que tenga que devolver 30.000 soles. Entonces, considero de que es un punto más de atención para todos ustedes, en cierta manera, los que estamos relacionados con las liquidaciones, el poder hacer nuestros análisis y nuestras cuentas de una manera adecuada y objetiva. Una consulta, buenos días con todos. Sí, Yo he tenido un caso respecto a lo que son el cálculo de penalidades. Bueno, yo no he sido directamente la administradora de contratos, pero sí he sido como parte de un monitoreo de una entidad independiente revisora. Y he podido encontrar en unos casos, en unos contratos, de que no se les había aplicado la penalidad correspondiente en una determinada valorización. Pero ya luego de varias valorizaciones, casi en la última valorización, he podido encontrar de que efectivamente en la segunda valorización no se le había aplicado las penalidades y no se le había calculado las penalidades como debía de ser. Y yo, bueno, he sugerido a la entidad de que se le notifique al contratista y que en esa valorización, ya que son pagos a cuenta las valorizaciones, en esa valorización, que era la última, se le aplique la penalidad o en todo caso en la liquidación. Pero a eso la entidad hizo las prerrogativas del caso, las notificaciones del caso, y el contratista indicó de que no se le había notificado en su oportunidad sobre las faltas respecto a esas penalidades que en el que había incurrido en la segunda valorización, y por lo tanto objetaba de que se le apliquen las penalidades en ese momento o en la liquidación, ya que no se le había puesto de conocimiento ni notificado en su momento. No sé si eso es valedero o necesariamente se le tiene que haber notificado en algún momento, o qué acción, o qué características debía de haber tenido esa penalidad para podérsele cobrar, digamos, aplicar en la liquidación. O si simplemente sin que se le haya notificado nada, simplemente al final de la liquidación yo pude haber encontrado y digo, bueno, se me olvidó aplicarte la liquidación en la primera, segunda valorización y ahora te la aplico sin haberle notificado en su momento, sin habérsele, digamos, indicado en su momento al respecto. Gracias. ya. Ingeniero, mire, es un tema que pasa bastante. Yo personalmente he tenido la oportunidad de ver que sea una obligación de la entidad el notificar previamente al contratista sobre algún incumplimiento. Sí, sí, lo que sí debe ser objetivo es demostrar el incumplimiento, ¿no? O sea, cuando usted le dice al contratista, te multo porque tu personal clave o tu residente no estuvo tal día, y usted lo escribe ahí en su informe, eso en realidad usted no demostraría nada, ¿no? Pero si usted este,
como le digo, si usted presenta y hay un acta, o hay un acta de que usted como coordinador de obra llegó a la obra y no encontró al residente y levantó un acta, ¿no? Y que la firma por la entidad y el ingeniero asistente, que no está el residente, ahí sí usted tiene un documento. Entonces, más que notificar, es demostrar de manera objetiva, ¿no? O sea, es demostrar documentariamente, ¿no? Si usted, por ejemplo, la valorización, la supervisión, la tiene que entregar como máximo el quinto día de útil del mes siguiente de la valorización, ¿no? Y le entrega el séptimo, porque así figura en el cargo de recepción, esa es una prueba objetiva de demostrar el cumplimiento tardío de esa obligación. Entonces, eh, el tema es demostrarlo, ¿no? Porque a veces el contratista o la supervisión han incumplido y a nosotros nos consta que han incumplido, que han incumplido, pero no tenemos esa prueba documentaria. Entonces, fácilmente es rebatible, ¿no? Y, y cualquier, la misma administración, porque al final la administración es la que aplica, nosotros informamos, va a pedir esa prueba, esa demostración de esa penalidad. No sé si está claro ahí la respuesta. Sí, entonces no es necesario habérsele notificado ni nada, simplemente lo que yo veo ahí es que eso sea comprobable, ¿no? Claro, salvo que los RTM o los TDR, lo cual no creo, ¿no? Porque nunca he tenido de ver esa oportunidad que exijan esa notificación, ¿no? Lo que sí son, en cierta manera, sí son explícitos en que exista la demostración del incumplimiento, ¿no? Que no es verbal, no es en cierta manera porque me dijeron o porque llamé por teléfono y no me contestaste, ¿no? Como que ese tema no es así, es una demostración objetiva. Ahora, que usted, en cierta manera, en diciembre, aplique un incumplimiento que ocurrió en abril, si usted lo demuestra, es prácticamente, es en cierta manera lícito, no hay ningún inconveniente en eso. Está porque usted está demostrando dos cosas, que existió la falta por la cual está penalizando y segundo, que no fue aplicada en la oportunidad que correspondía, pero que la entidad no pierde el derecho de aplicarlo. Sí, gracias. Una consulta más relacionado a ello. Para aplicar las llamadas otras penalidades, diferentes a lo que es el retraso en el plazo de ejecución, entiendo de que deben tener ciertas particularidades y ciertas características esas, ¿no? Uno que entiendo de que debe estar debidamente detallado en el TDR, ¿no? Si es que no están detallados en el TDR, es imposible aplicar una penalidad que no esté detallado en el TDR. Que sea coherente, que sea objetivo y que sea debidamente comprobable, ¿no? Bueno, eso es lo que yo entiendo. ¿Es así o hay algo más que debe ser al respecto de las penalidades, de las otras llamadas otras penalidades? Claro, o sea, las otras penalidades debe describir el concepto de lo que se está penalizando y el monto, ¿no? O sea, el porcentaje a aplicarse, ¿no? Por día, por día, por día de incumplimiento, por día de retraso, todos esos temas. O sea, esas dos cualidades, esas dos características es de la penalidad. Porque si no, lo otro se presta, si no hay ese detalle, se presta en cierta manera a la interpretación o en cierta manera, por no decirlo, a un abuso por parte del que corresponde aplicarlo, ¿no? Ingeniero, una consulta. Con respecto a las penalidades por mora, creo está claro su forma de aplicación, pero en los términos de referencia a veces se especifica otro tipo de penalidades. Dentro de ese otro tipo de penalidades se considera o se describe la forma de aplicación. Entonces, digamos, en una de esas penalidades que se indique que tal vez al haberse cometido esa penalidad se debió haber
remitido un informe y le indican los términos de referencia y no se ha emitido ese informe en un plazo, se podría regularizar en la liquidación o bueno, ya no se tendría que aplicar ello. El tema, como le digo, es que exista el informe de lo que se está aplicando, ¿no? Ahora, si bien dice que se debe ser un informe, no señala que debe ser un informe exclusivo de penalidad, ¿no? ¿No? Yo personalmente, cuando penalizo, yo lo pego al informe de valorización y describo en cierta manera, así como describo que al contratista le corresponde por tal periodo, ha valorizado tanto, 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 y desarrollo de una manera explícita, en cierta manera, que también se le debe aplicar la penalidad por tanto, ¿no? O sea, no habla de un informe exclusivo, ¿no? Los TDRs o los RTM. Habla sí que debe informarse por escrito, ¿no? Entonces, en cierta manera, si uno se da tiempo para hacer un informe individual de penalización, está bien, pero considero que a veces a nosotros nos falta el tiempo o las obligaciones relacionadas al contrato y no está y no quita que en el mismo informe de valorización, ¿no? Que en el mismo informe de valorización exista un capítulo ahí de la penalidad aplicada, ¿no? Y a su vez, así no lo aplique, así no le corresponde una penalidad, de todas maneras que exista así un capítulo donde podamos decir, en este mes no nos han aplicado penalidades, ¿no? Cosa que nos permite llevar un orden y una progresividad sobre la evolución de la misma, ¿no? Correcto, ingeniero. Ya, continuamos. Ah. Obligaciones del contratista en caso de obras, en caso de, disculpe un ratito, en caso de la finalización de la obra, ¿no? Bueno, este es un tema que el artículo 189 dice, en caso de atrasos en la ejecución de las obras por causas imputables al contratista y considerando que dicho atraso puede producir una extensión del servicio de supervisión, lo que genera un mayor costo, el contratista asume el pago del monto correspondiente por los servicios indicados, en el que se hace efectivo deduciendo dichos montos de las valorizaciones o de la liquidación del contrato de ejecución de obra. Este artículo es con respecto a quién asume el mayor servicio de supervisión derivado por causas de responsabilidad del contratista, ¿no? Entonces, obviamente el contratista no va a pagar durante la ejecución de esto, no lo paga. Entonces la entidad asume ese pago y se lo descuenta en la liquidación del contrato, ¿no? Ese es el alcance de este artículo 189. El artículo 194.5. En contratos de obras a precios unitarios, el límite del monto a reconocer por conceptos generales es aquel, el límite del monto a reconocer por conceptos generales es aquel indicado en la oferta del contratista. En caso que a través de la valorización no se hubiera llegado a completar dicho monto, en la liquidación se define el saldo a favor del contratista, ¿no? Este es un tema también claro, es un tema de números y de interpretar qué monto le corresponde por conceptos generales y cuándo se lo descuenta o cuándo le corresponde en el tema de aplicarlo en la liquidación de obra. En cuanto a los reajustes, igualmente, ¿no? El 195. Es un tema también, como le digo, pasa bastante, es un tema también mucho más recurrente, así como el tema de las penalidades, en el cual algunas entidades no pagan reajustes, no pagan reajustes y todo lo dejan en cierta manera, para el tema de la liquidación, ¿no? Entonces, personalmente, yo no estoy de acuerdo con esto porque en realidad crea bastantes inconvenientes con respecto a cuál es el monto final del reajuste, ¿no?
Entonces es mejor en cierta manera llevar esto de una manera ordenada desde un comienzo, porque al final, por ejemplo, yo tengo una obra en donde el reajuste acumulado suma 2 millones de soles hasta la fecha, ¿no? O sea, es un monto importante. Imagínense ustedes que llega la liquidación y, y después de haber pagado todos los temas, se nos dice que debemos pagar 2 millones de reajustes, ¿no? Entonces, es un tema, en cierta manera, un poco polémico, un poco crea bastante problemas a la entidad. Entonces, las obras, pues, al final llegan con casi aparejado el saldo con el que le corresponde a pagar al contratista. Entonces, no podemos nosotros, en cierta manera, al final decir, informar a la administración, oye, por reajuste págale millones y millones, porque eso al final crea inconvenientes, ¿no? Sobre todo a fines de año. Discrepancias respecto a valorizaciones semmetrado. Bueno, creo que es el tema más común, ¿no? Es el tema más común que se presenta como casuística en valorizaciones y es con respecto a que si surgen discrepancias respecto a los montos valorizados, según sea el caso, esto se resuelve en la liquidación sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida, ¿no? O sea, es decir, este, se puede cobrar una valorización en donde el contratista considere que no se le ha mostrado o no se le ha cuantificado todo el monto. Entonces, ese cobro de esa parte no lo limita que en la liquidación él pueda presentar en cierta manera lo que ellos consideran correcto o lo que consideran que no les fue injustamente considerado, ¿no? Este es un tema que sí, en una liquidación se puede resolver y se resuelve en una liquidación. El 199.6, en el supuesto de reducción de prestaciones genere la reducción del plazo de ejecución, los menores gastos generales variables que corresponden a dicha reducción se deducen en la liquidación de obra, ¿no? Bueno, esto también ya ha sido modificado, ¿no? Y todo en realidad es para definirlo en la etapa de la liquidación. El pago de mayores costos directos y gastos generales variables. El 201. Si surgen discrepancias respecto a la formulación de una valorización de mayores costos directos y mayores costos generales, se someten a la Junta de Resolución de Disputas cuando corresponden o se resuelven en la liquidación del contrato, sin perjuicio del pago de la parte no controvertida, ¿no? Esto es igual que una valorización contractual o una valorización de adicionales. Es el mismo criterio. O sea, podemos en la etapa de liquidación definir en realidad el monto a valorizar y el monto a pagar. Bueno, acá ya entrando a la última parte del curso de hoy día, hemos visto, hemos recapitulado, hemos leído diversos artículos, hemos comentado diversos artículos de la ley y nos dice, y la pregunta es, ¿qué es la liquidación de una obra? Y quisiera mencionarle que el concepto de liquidación está definido en el glosario de términos del reglamento de la ley de contrataciones, ¿no? Es en cierta manera, en la última parte del reglamento hay un glosario de términos donde define qué es una liquidación de contrato y nos señala que es un cálculo técnico efectuado bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato, que tiene como finalidad determinar el costo del contrato y su saldo económico. Entonces, cuando nos habla de cálculo técnico bajo condiciones normativas y contractuales, les vuelvo a reiterar, la liquidación que nos lleva a establecer un monto, establecer un saldo que corresponde a cada parte, viene del concepto de pago autorizado, de aplicación de la norma. No lleguemos a liquidar con una conducta de compensar a un contratista que ha perdido plata o equiparar una situación desfavorable o que el contratista colaboró con
con la comunidad donde estaba y vamos a compensarlo. O vamos a portarnos bien, o vamos a... ¿no? Considero que en cierta manera, tratándose de dineros del Estado, ¿no? Y existiendo ya una definición, el tema del cálculo técnico, de los pagos autorizados, ¿no? No de los pagos compensables o de lo que yo pueda, en cierta manera, premiar a un contratista, debe primar. Es el cálculo técnico que es lo que debe determinar. Es el criterio de liquidar. El artículo 207 sobre resolución de contratos nos habla que en caso sea por causa atribuible a la entidad, esta reconoce al contratista en la liquidación que se practique el 50% de la utilidad prevista, calculada sobre el saldo de obra que se deja ejecutar, actualizado mediante las fórmulas de reajuste. Es decir, este es un tema cuando la entidad resuelve el contrato y entonces, y es por causa de la entidad, el contratista tiene el derecho que se le reconozca en cierta manera el 50% de la utilidad prevista que él, como expectativa de ejecución y como expectativa de ganancia, tenía al momento de ejecutar la obra. Entonces, este tema también es un tema que pasa bastante porque primero hay que demostrar, o sea, la entidad debe demostrar que está resolviendo por causas del contratista, no por sus causas, ¿sabes? Porque no que la entidad se le ocurrió resolver o que yo interpreto que debo resolverlo, ¿no? Sino, este es un tema de resolver el contrato. Es un tema que debe estar debidamente documentado, debidamente sustentado, a fin de no tener estos inconvenientes, que también pasa bastante en la práctica. Acá yo también quiero detenerme un poco y precisarlo sobre el tema de liquidación de contrato durante los arbitrajes, ¿no? Los arbitrajes se interponen después de 30 días de recepcionar la obra, ¿no? Entonces, el sometimiento al arbitraje, ¿no? El sometimiento al arbitraje no suspende el trámite de liquidación del contrato, siendo que en caso de plantearse controversias respecto a la liquidación final, esta se acumula necesariamente en el proceso arbitral a cargo de resolver las decisiones de la Junta de Resolución de Disputas. Entonces, lo que yo quiero decir lo siguiente, que la controversia, que el monto final, ¿no? El monto final puede ser arbitral, puede demorar tiempo y establecer. Pero si ya se inició un procedimiento de liquidación, esto por causa de un arbitraje no puede detenerse. Tiene que continuar y se deja esa parte que está pendiente de definir para, en cierta manera, el laudo final. Y ahí cerraremos el contrato, ¿no? Eso es más o menos lo que nos quiere establecer este artículo. Seguidamente, ya entrando a la etapa final de lo que nos corresponde hoy día, voy a presentar el esquema general del procedimiento de liquidación de una obra, ¿no? Que es lo señalado en el artículo 209. Entonces, esto es más o menos, acá estamos esquematizando el tema en este esquema. Se presenta. ¿Ven la pantalla completa? Si me confirman, por favor. Sí, se ve, ingeniero. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el artículo 209? Y este es un esquema que lo vamos a trabajar y que nos va a servir para el ejemplo práctico de la próxima clase. Entonces, se resecciona la obra, ¿no?
se resecciona la obra y entonces el contratista, según el artículo 209, tiene un décimo del plazo vigente, ¿no? Un plazo de décimo vigente o 60 días para liquidar. Acá quisiera reiterar que no es el plazo contratado, ¿ah? Es el plazo vigente. Y el plazo vigente es el plazo contratado más todas las ampliaciones otorgadas. Entonces, ¿no? Entonces, ahí él tiene ese plazo para presentar la liquidación. Transcurre ese plazo, ¿no? Y estamos en el procedimiento 2. Transcurrido ese plazo, que corresponde al contratista, hay dos situaciones ahí. Hay dos casos que se pueden presentar. Uno, que el contratista presente la liquidación, ¿no? Y el otro que no la presente, ¿no? El otro que no la presente. Vamos a desarrollar el primer caso. ¿Hasta ahí me siguen o hay alguna pregunta? Continúo entonces. Hemos quedado que transcurren los 60 días y se pueden presentar dos casos. Que el contratista haya presentado la liquidación, ¿no? Y que el contratista no la haya presentado. Entonces, cuando el contratista presenta la liquidación, la entidad tiene 60 días para pronunciarse, ¿no? 60 días para pronunciarse. La entidad, al día 60, cuando el contratista presenta la liquidación, tiene tres opciones. Uno es que apruebe la liquidación, ¿no? Uno es que apruebe la liquidación, otro es que observe la liquidación, ¿no? Y otro es que elabore otra liquidación. No sé si hasta ahí está claro. ¿Alguna pregunta? Estamos hablando cuando el contratista presenta la liquidación. Continúo entonces. Entonces, cuando el contratista aprueba la liquidación, cuando la entidad aprueba la liquidación, entonces la entidad se pronuncia y dice, ¿sabe qué cosa? Contratista, he revisado tu liquidación, entonces yo voy a aprobarte y el monto que hemos quedado, el monto que tú has indicado, lo acepto. Entonces, ahí como se dice que se puede decir que la liquidación va a quedar consentida. Cuando el contratista observa la liquidación, ¿no? Cuando la entidad observa la liquidación, la entidad comunica al contratista dentro de los 15 días este inconveniente de que está observando su liquidación y que no está de acuerdo, ¿no? Entonces, cuando la entidad también tiene la opción de elaborar otra liquidación. Otra liquidación dentro de estos 60 días. Entonces, esos tres casos están ahí bien definidos y bien establecidos. Cuando el contratista presenta la liquidación. Cuando el contratista no presenta la liquidación, cuando el contratista, no obstante que ha tenido un décimo del plazo vigente, no presenta la liquidación, la entidad ordena al supervisor, la entidad ordena al supervisor elaborar la liquidación y notifica al contratista. Acá quiero detenerme en esta parte para precisar que según el artículo 209, cuando el contratista no presenta la liquidación, la entidad ordena al supervisor y la entidad tiene este plazo de acá.
o sea, un décimo, se activa este plazo de acá para poder presentar en cierta manera la liquidación. Entonces, la presenta, ¿no? La presenta, o sea, la entidad, luego de un décimo del plazo vigente o 60 días o el que resulte mayor, la entidad ha concluido su liquidación y la presenta al contratista. Y le dice, contratista, he realizado mi liquidación y entonces pronúnciate. Entonces, acá se presentan dos casos, ¿no? El contratista acepta, ¿no? El contratista acepta o el contratista no acepta. En ese caso, que el contratista si el contratista acepta, la liquidación queda aprobada. Y si el contratista no acepta, es decir, ya no hay un regreso, ni hay un reclamo, ni hay una opción no hay una opción a que, mira, este monto no me parece, este monto, no hay esa opción. Es ya llevarlo todo a un arbitraje dentro de los 30 días hábiles siguientes. Es activar. De acá, del desarrollo de este cuadro, de este esquema, hay varias preguntas. Si alguno quiere hacerlo, o yo también puedo hacer unos comentarios adicionales. No sé si ustedes tienen algún comentario. Ingeniero, consulta. Los adicionales de obra, ¿dónde irían incluidos? Siempre y cuando tengan la aprobación por la institución, ¿no? Acá mismo en la liquidación. Y si en caso hubiese una controversia, o sea, ha sido aprobado por un inspector, no por un residente, pero así, como dice, no, el residente no ha ido a obra y todo lo ha aprobado. Hubo cambio de gestión y se hace la revisión y lo que le falta son sustentos a esta, a este, al documento, ¿no?, de aprobación, pero ya tiene un documento de aprobación. ¿Qué se puede hacer ahí? Ya, ingeniero, la liquidación es la última instancia en donde las entidades ajustan cuentas, ¿no? Entonces, ahí entran todos los conceptos de pagos autorizados, ¿no? No son de pagos que se considere que la entidad me debe, ¿no? Sino el concepto de autorizado. Entonces, debemos tener claro que según el artículo 205 del reglamento, los adicionales de obra solamente se ejecutan cuando están autorizados por la entidad, ¿no? Entonces, no hay que yo voy avanzando el adicional y después me pagan, ¿no? Porque hay los problemas como los que usted está mencionando en este caso, y dicho de paso pasa bastante, ¿no? Entonces, considero que la liquidación es la instancia donde ambas partes exigen el pago, pero de pagos autorizados, ¿no? O sea, al menos el contratista de los pagos que está autorizado a cobrar, no de los que él considere que en cierta manera tiene derecho, sino de lo que está autorizado. Puede tener el derecho, pero no tiene la autorización, entonces no puede ser pagado. Y de ahí surgió otro tema, ¿no? Por decir, un adicional que fue ejecutado por el contratista y que no fue pagado, el contratista tiene derecho a pagarlo. ¿Cómo lo cobra, no? Y entra lo que se conoce la figura de el enriquecimiento sin causa. Es decir, la entidad no autorizó, ¿no? Pero el contratista lo hizo. Entonces, la figura del enriquecimiento sin causa es que el contratista demuestra que lo hizo
está bien, incumplió la norma, pero lo hizo. Y como adicional resultó indispensable y con la obra está terminado. Entonces, ese enriquecimiento sin causa no se sustenta a nivel de ley de contrataciones, sino se sustenta en el Poder Judicial, en el cual un, un- un contratista supuestamente perjudicado reclama que se le pague ese, esa obra adicional que no fue autorizada por la entidad, pero que él ejecutó y que está demostrado, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto y cómo se activa esto, ¿no? El contratista demuestra que ese adicional está funcionando y ha permitido culminar la obra. O sea, como que ha habido un enriquecimiento por parte de la entidad. Y entonces él como contratista ha ejecutado con su dinero, ha ejecutado con sus recursos, con su maquinaria, con su personal, y no le han pagado. O sea, él por hacer algo que no le han pagado, se ha empobrecido. Entonces, esa diferencia de entre alguien que se enriqueció y alguien que se empobreció es lo que se llama el enriquecimiento sin causa, y es en cierta manera donde los contratistas muchas veces obtienen el pago, claro, ya después de algunos años, pero de algo que no fue pagado en la entidad, por la entidad y que no tenía autorización. ¿Alguna pregunta, por favor? Ingeniero, disculpe. Más que todo es un caso, ¿no? Mire, eh, el tipo de proceso es la suma alzada o a todo costo, hacer un cerco perimétrico. Dentro de este cerco perimétrico hay un movimiento de tierra. La empresa solicita lo que es la ampliación, ¿no? Por movimiento de tierra, porque tenían bastante movimiento, ¿no? Sin embargo, bueno, en esta gestión de hace 2 años, las autoridades te aprueban mediante un acto resolutivo, como DGA. Y sin embargo, nosotros al retomar la obra ahora, vemos de que no tiene sustento, pero sí tiene, como dice, la autorización, ¿no? Con una resolución de DGA. Ya se hizo el pago. La obra era de 60 días, ¿no? Pero se demoró casi 2 años con todo esto de que va y viene. Sin embargo, Eh, ya este, pasó. tengo una llamada porque estoy por hacer un viaje de mi trabajo. ¿Me disculpan un minuto, por favor? Un minuto nomás, disculpen. ¿No? Ya, no hay problema, dije. Parece otra vez. Mil disculpas, por favor, una llamada. Dígame, por favor, continúe, ingeniero. Ya. Volviendo al caso un poco, ¿no? El tipo de adjudicación fue suma alzada, periodo de 60 días, de los cuales dentro de los 60 días se encuentra que tiene que hacer movimiento de tierra, que ellos dicen que no lo habían visto, ¿no? Pide autorización como un adicional, se le autoriza mediante un acto resolutivo, pero
al hacer nosotros la recepción de toda la ejecución de las obras como nueva gestión, vemos de que en este adicional no tiene los sustentos correspondientes. Ya se pagó la primera y la segunda valorización, que vendría a ser el monto total casi de la ejecución, ¿no? Porque al parecer el residente en su momento no estuvo, o sea, a todo lo comenzó a dar el visto bueno, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con este adicional? ¿Procede, no procede? Ya, ingeniero, es una buena pregunta y yo le digo lo siguiente, si hay algo, si hay un sistema de contratación bien injusto, es el tema de la suma alzada. Lamentablemente en suma alzada alguien pierde y alguien gana. Ese es el concepto, en cierta manera, clásico del suma alzada. Entonces, si es un adicional ya aprobado, ya con toda resolución, el cual ustedes lo cuestionan en cierta manera, yo le pediría que lo analicen bien, porque el concepto de un adicional es que sea indispensable. Es que es una obra indispensable. O sea, si no pasa esa prueba de indispensable, si no pasa esa prueba indispensable, no es adicional. Entonces, si ustedes, en cierta manera, bajo suma alzada, han aprobado, o sea, se aprobó una prestación adicional y ustedes como nueva gestión cuestionan esa aprobación, que parta de un hecho objetivo, no que parta de repente de un criterio técnico muy particular de ustedes de cómo se debió hacer esto, ¿no? Entonces, yo imagino que ustedes tienen todos los elementos de juicio y toda la documentación y todos los elementos para poder decir, ¿sabes qué cosa? Acá ha habido algún tema. Pero eso puede seguir su camino, ¿no? Eso puede ser un camino de revisión, de cuestionar, pero lo que no puede interrumpirse es la ejecución de la obra. Entonces, si existe ya esa prestación adicional, que termine y que culmine. Y el cuestionamiento y la revisión y este tema vendrá será un segundo, en otro nivel de discusión y otro nivel de solución, ¿no? Muchas gracias. Sí. Sí, bueno, una consulta de nuevo. Un poquito para opinar primero sobre el caso anterior, ¿no? Yo he tenido en alguna ocasión también algo similar, pero lo que yo concuerdo con usted es que efectivamente, ¿no? Si la entidad ya ha aprobado un adicional de obra y lo ha aprobado, no puede estar pues después de un par de meses, un año, 2 o 3 años, cuando ya el contratista incluso está ejecutando la obra, ya está ejecutando el adicional, se retraiga para atrás y diga, no, ya no quiero el adicional de obra o ya no me parece el adicional de obra. Ahí hay responsabilidades administrativas, funcionales y hasta penales de quienes hayan aprobado esa prestación adicional, ya que eso, como usted dice, tendrá que ver en el fuero judicial o fuero penal, ¿no? Entonces, pero ya pues yo si me pongo en el caso del contratista, yo como contratista diría, a mí se me aprobó el adicional de obra, ya he ejecutado la obra. Y si es que ahora me retrotraen y me dicen que ya no, ¿quién me va a pagar? Me están perjudicando, ¿no? Están perjudicándome como contratista, porque si a mí me aprobaron, me dijeron que sí, yo empiezo a ejecutar y ya estoy en una tercera valorización, no veo el caso de por qué ahora no se me va a pagar por lo que debidamente autorizado yo he ejecutado. Eso podría comentar al respecto por una experiencia personal. La pregunta ahora va a lo siguiente, ingeniero. Veo en el esquema lo que dice en el punto 3, en la parte superior, que la entidad puede elaborar otra liquidación. No he podido revisar bien la norma, he estado tratando de revisar bien al respecto, pero no lo encuentro bien, o sea, no lo encuentro claramente definido en la norma a ello, pero lo que sí veo en todo caso, no habría una contradicción o una sobreposición o una sobreacción respecto a lo que en la parte inferior también dice que cuando el contratista no
presenta la liquidación, también elabora la liquidación por parte del supervisor. Y la pregunta sería, en ese caso, en la primera parte, en la parte superior donde dice elabora otra liquidación, ¿quiénes elaborarían otra liquidación? ¿La propia entidad del área usuaria? ¿Quién? Porque en el caso de que no se presente la liquidación, sí lo hace el supervisor. Pero en el caso de que sí lo presenta paralelamente, ¿cómo la entidad podría estar elaborando la liquidación si la ley de contrataciones dice que todavía tienen que pasar 60 días para que o tiene el plazo el contratista para que presente esa liquidación? Esa duda tengo, ingeniero, si podría por favor aclararme. Gracias. Claro, acá, ingeniero, el esquema es que usted, la entidad, dentro de los 60 días, ¿no? Dentro de los 60 días, la entidad tiene estas tres opciones: aprobar, observar o elaborar otra liquidación, ¿no? Entonces, la entidad puede hacerlo con su personal de planta, ¿no? O sea, la observación, ¿cómo es, ingeniero? A veces, es decir, ¿sabes qué cosa? ¿Cómo observan a veces las entidades? Tu reajuste no es, no es el que estoy correcto, y ese es en cierta manera, a ti te sale 100, a mí me sale 120, ¿no? Y te observan o sea, una observación en la cual el contratista presenta, por decir, 20 archivadores, ellos lo observan con 5 hojas y dicen, acá está mi respuesta, ¿no? Y entonces esas observaciones muchas veces revelan, más que buscar una solución, un afán de contradecir más que de solucionar, ¿no? Y entonces cuando dice elaborar otra liquidación, también es una decisión muy poco usada, y yo le digo lo siguiente, porque por más que sea una liquidación pequeña, ¿no? Una liquidación pequeña, por decir una loza deportiva, un par de aulas, un tema, ¿qué implica eso? Uno, que las entidades tienen personal ahí disponible para liquidar en 60 días, hacer una liquidación completa, una revisión, un remetrado, y también sacar sus 10 archivadores ahí, ¿no? O sea, esa figura es un poco difícil de hacer. Hay otra opción, que la entidad contrate su consultoría y diga, ¿sabes qué cosa? Mira, me han presentado esto y liquídame. Pero mientras contrata, mientras efectiviza, mientras se inicia, mientras se presenta, pasan los 60 días, porque la entidad no tiene más plazo. Entonces, es una opción, pero es la menos usada. O sea, como que una entidad, si considera que en 60 días puede, de una manera prolija, detallada, contratar un servicio de elaboración de una liquidación, será decisión de la entidad. Pero como le digo, usted póngase, ingeniero, por ejemplo, ubíquese, visualicemos que usted es jefe de obra. ¿Sabes qué cosa? Me han presentado esta liquidación y yo digo que la voy a contradecir con otra liquidación, ¿no? Imagínese, ingeniero, que usted contrata, paga y no le entregan la liquidación en 60 días y se vence su plazo. Entonces, ¿qué pasaría? A usted en algún momento le pueden detectar que el ingeniero, en su afán de perfección o de detalle, contrató una consultoría, pagó la consultoría, pero no terminó en 60 días, o la terminó mal, o se quedó de esas cosas. Y como entidad hemos hecho un gasto cuando hemos podido observar. Entonces, considero yo de que el alcance de elaborar otra liquidación, por las consideraciones que he expuesto, porque implican, como le digo, tener personal disponible, lo cual es bien difícil que esté disponible, ¿no? Y otro, que sepa hacerlo también, ¿no? Porque eso, puedes tener personal disponible, pero podrás hacerlo y podrás terminarlo dentro de los 60 días. Es un riesgo que yo no lo aconsejo, ¿no? Pero si vamos a observar, que sea producto de una revisión prolija, de una revisión detallada, de una observación en cierta manera, que demuestre en cierta manera, un cotejo serio de cantidades, ¿no? Porque al final esa es la liquidación, es establecer un monto final, pero producto de una revisión y cotejo de cantidades. Sí. No sé si hasta ahí está claro, ingeniero.
Sí, ingeniero, lo que no entiendo es una cosa, o sea, en qué caso elabora la entidad con su, bueno, con su personal de planta, etcétera, otra liquidación y en qué caso lo debe hacer el supervisor? O sea, eso es lo que no me queda claro, porque veo las dos cosas, ¿no? O sea, bueno, Claro, entiendo de que la entidad, entiendo de que la entidad elabora esa liquidación cuando ya se le ha presentado, ¿no? Se efectivamente. le ha presentado y en esos 60 días se empieza a revisar y me imagino que en los primeros días, 10 días, y encuentra pues ya inconsistencias muy, muy notables y ya dice pues ya esta liquidación no va para más, ¿no? Está de cabeza. Entonces, en ese caso, me imagino que yo con todo mi equipo técnico empiezo a elaborar una liquidación que la voy a de todas maneras también poner a conocimiento del contratista, ¿no? Eso supongo que es en ese caso, ¿no? Y el otro caso supongo que es cuando no la entrega, solamente cuando no la entrega, ahí solamente es cuando el supervisor elabora la liquidación, ¿verdad? Claro, efectivamente. O sea, usted elabora otra liquidación cuando usted le han entregado esa liquidación. Es decir, bajo el concepto, yo digo, yo voy a contradecir esta liquidación, no me parece, con otra liquidación, ¿no? Entonces, ese es el caso. En cambio, acá en el de abajo es cuando no entrega la liquidación. Y acá hay otro ingrediente, que acá cuando usted va a elaborar otra liquidación, usted solamente tiene 60 días, usted no tiene otro día más. En cambio, cuando no la presenta, se activan los plazos de un décimo del plazo vigente, ¿no? Ese es más o menos la gran diferencia, ¿no? Entonces, lo que nosotros debemos pensar es que las liquidaciones son los documentos que siempre se van prácticamente a arbitrajes, a un tema de eso. Entonces, no estaría bien, no estaría bien, como lo que hemos comentado durante el curso, que, por ejemplo, usted observe así por observar o por cuestionar, ¿no? O por no fundamentar bien, y esto se vaya a un arbitraje de 2 años y digan, ¿sabes qué cosa? Hemos pagado árbitros, hemos pagado abogados, hemos pagado pericias, contrapericias, hemos tenido que resolver, que pagar intereses de las fianzas y toda una serie de temas personal, ¿no? Y al final le han dado la razón al contratista. Entonces, esa situación, ingeniero, como le digo, nos lleva a decir que, que si vamos a observar, que sea de una manera adecuada, ¿no? Que sea de una manera sustentada. Y si vamos a elaborar otra liquidación, como le digo, porque consideramos que vamos a tener los 60 días, en cierta manera, para hacerlo con nuestro personal o con un tercero, y que va a cumplir, ¿no? Y que va a cumplir y que inclusive vamos a revisarlo, que ese tercero lo hizo de la manera adecuada, ¿no? Entonces, es un riesgo en cierta manera que la entidad tiene que evaluarlo, ¿no? Ese es más o menos el esquema, que usted en uno, para un caso tiene 60 días y para el otro tiene un décimo del plazo, ¿no? Ingeniero, para terminar quizás en ese punto, sin abusar de los demás colegas, yo entiendo de que en este caso también el riesgo es de que cuando la entidad bueno, cuando el contratista ha presentado su liquidación, en esos 60 días, bueno, evalúa de que no, de que hay inconsistencias muy marcadas en esa liquidación y elabora la liquidación. Esa liquidación, esos costos para elaborar esa liquidación ya corre a cuenta de la entidad, ¿no es cierto? Porque en el otro caso sí la ley de contratación es clara, ¿no? Que cuando no lo presenta, la elaboración de la liquidación que la hace el supervisor corre a cuenta del contratista, ¿no? Y ahí incluso el supervisor, me imagino que de alguna forma pues va a tener algún beneficio más económico, supongo, ¿no? No he tenido ese caso, ingeniero, gracias. Claro, efectivamente, ingeniero. O sea, esa decisión de la entidad de elaborar otra liquidación es una decisión en cierta manera que es un riesgo, ¿no? De que tú dices, oye, has contratado a un tercero para elaborar otra liquidación y como le digo, y
y el tribunal o el arbitraje le ha terminado dando la razón al contratista. Entonces, eso se lo van a cobrar a usted, ingeniero, o sea, al que tomó esa decisión, ¿no? O sea, sería un tema de eso. O sea, el hecho para nosotros contradecir en cierta manera, contradecir esos temas sí están un poco, es tomarlo en cuenta. Situación distinta, yo diría que es, por ejemplo, en un gobierno regional, en una municipalidad o en un ministerio de transportes, de vivienda, de repente esta situación se puede manejar, ¿no? O sea, es un tema que hay el personal, podemos forzar un tema. Pero, por ejemplo, ¿qué sería que el Ministerio de la Mujer, ¿no? Por decir, o el Ministerio de Cultura, que no son ministerios que ejecutan que su misión institucional no es ejecutar obra pública, sino brindar otros servicios? Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer dice, vamos a hacer un centro de protección al niño y al adolescente, ¿no? Y entonces ellos no tienen oficinas de ingeniería, no tienen ingenieros, o lo tienen de una manera muy acotada, muy específica. Entonces, ellos para revisar y para hacer el tema, esa liquidación, ellos sí con toda razón, podrían justificar la necesidad de contratar a un tercero, ¿no? Y correr ese riesgo de que no le puedan entregar en 60 días, porque no tienen personal, no es parte de su misión institucional hacer obra pública, a diferencia de otros ministerios, otras instituciones. Entonces, como que ese tema podríamos distinguirlo o diferenciarlo según esa misión institucional y de cada entidad, ¿no? O sea, yo para pronunciarme sobre esta liquidación necesito un tercero, alguien, porque no tengo los medios, no forma parte de mi misión institucional del día a día, el poder pronunciarme sobre un tema que desconozco, ¿no? Porque en cierta manera para nosotros, para el Ministerio de Vivienda, Transporte, Agricultura, gobiernos regionales, este tema puede ser un tema del día a día, y siendo el día a día a veces no estamos de acuerdo. Imagínense lo que se vive o lo que sucede en otras instituciones en el cual a veces hacen sus sobritas, hacen cosas, pero como parte de contribuir a su misión institucional, y fíjese el problema que ellos sí pueden solucionar. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, sí, quisiera hacer dos preguntas. La primera es, de acuerdo a la diapositiva mostrada, la liquidación inicia después de la recepción de obra. Pero para el caso que se haya resuelto el contrato, ¿cuál sería el plazo para el inicio de la liquidación del contrato? Y otra pregunta es, bueno, en este flujo el contratista no presenta la liquidación en sus días que se le da, los 60 días, y la entidad también deja pasar esos 60 días y no culmina la liquidación y no emite un documento. ¿Qué pasaría? ¿Cómo se tendría que actuar en ese caso? ¿Se tendría que avanzar con otra liquidación? ¿Regresaríamos al punto 1? Tengo esas dudas. Ya, si la entidad no se pronuncia dentro de los 60 días, esa liquidación queda consentida, ¿no? O sea, Pero, partiendo de la segunda pregunta. claro, O sí, sea, pero si el contratista no presentó tampoco su liquidación y la entidad tampoco presenta una nueva liquidación y no se pronuncia, en este caso, ¿qué sucedería, ingeniero? bueno, en ese caso, como le digo, es una responsabilidad de la entidad, en cierta manera, liquidar, ¿no? Es liquidar, o sea, como entidad, si nosotros, si ha incumplido el contratista y hemos incumplido nosotros, la entidad, eh, o sea, somos más responsables nosotros que el contratista, ¿no? Porque el contratista, ¿cuál es lo único que se ve perjudicado? Si no presentó la liquidación, es porque seguramente dentro de sus análisis internos, él ha establecido que
me conviene no liquidar porque voy a perder plata, ¿no? Y dentro de esos análisis también dice, no importa, más barato me sale seguir pagando intereses de fianzas que pagar la entidad, porque la entidad me va a multar, me va a penalizar, y voy a perder. O sea, como que y pasa así, o sea, hay casos en que el contratista le conviene en cierta manera, le conviene no liquidar porque sabe de antemano que va a perder y le resulta más barato estar en esa situación de indefinición, ¿no? Y la entidad deja pasar este tema, pero ya la entidad está en falta. Entonces, corresponde en cierta manera ya la entidad liquidar ya en ese momento. O sea, si la entidad no pierde su derecho a la entidad de liquidar, pero ya no se activa este circuito de pronunciamiento, ¿no? O sea, es ya llevarlo a una controversia. Y con respecto a la primera pregunta, o sea, cuando dices qué pasa con las liquidaciones qué pasa con las liquidaciones que no, de contratos resueltos. O sea, este circuito y este orden es solamente cuando se resecciona la obra, porque cuando la obra se resuelve el contrato, se inicia un procedimiento de un ajuste de cuentas, más, ¿no? Lo que se conoce. O sea, en mi concepto, tanto me debes, tanto te, yo considero que tú me debes esto o viceversa, ¿no? Entonces, es solamente al no haber habido recepción de la obra, no se puede activar este circuito y esta secuencia de eventos y pronunciamientos, y es solamente entramos a un tema de ajustar las cuentas de lo que yo considero, ¿no? Y eso, obviamente, siempre se va a ir a una controversia, ¿no? No sé si está Ingeniero, claro. en este caso, en el caso de consultorías, cuando se han elaborado los expedientes técnicos, el inicio para hacer cumplir estos plazos en la liquidación de un contrato de un expediente técnico se han dado después de que se ha emitido el laudo, después de haber realizado un arbitraje, una controversia. Entonces ahí hemos empezado nosotros, una vez que se ha emitido el laudo, a favor o en contra, hemos empezado a correr los plazos, pero eso ha sido en expedientes técnicos. Y justamente al desconocer ese tema es que en algunos casos se ha dejado pasar en los plazos. Al desconocer esto, el consultor no ha presentado su liquidación y la entidad tampoco la ha hecho, ha practicado otra liquidación. Entonces, por ahí ha habido un vacío y no se ha tenido dudas de cómo actuar. Claro, de acuerdo. O sea, ambos dejaron pasar, ambos dejaron pasar y en cierta manera se fueron a una controversia. Se fueron a una controversia y de ahí se activaron los plazos. En ese caso, lo que usted me dice. Sí, sí, ingeniero, así es. Una vez que se emitió el laudo, Pero con recepción de obra. O sea, con recepción del servicio o con finalización del servicio. O con... eh, en este caso, ingeniero, no eran obras, era un tema de elaboración de expedientes técnicos. Entonces, se ha resuelto el contrato en algunos entregables y esto se ha ido a un arbitraje. Entonces, eh, si bien es cierto, la ley ahora ya lo precisa, ya en el caso de consultorías, cuando se realiza el pago del último entregable o cuando se da el laudo de una liquidación, bueno, el laudo de la controversia. Entonces, en este caso, cuando se ha resuelto, empezamos a correr los plazos que son distintos para la consultoría de expedientes técnicos desde que se emite el laudo de la controversia. Claro, no conozco un caso, en cierta manera, que, bueno, es una interpretación particular con respecto a que cuando se resuelve el contrato de obra o de supervisión, se activa esa secuencia
del contrato, ¿no? Es una manera, es una manera, pero más que todo, si no hay una rescisión de la obra o no hay una conformidad de la prestación contratada, ¿no? O sea, se trunca esos temas, iniciamos lo que es un ajuste de cuentas, ¿no? Es un ajuste de cuentas porque no podríamos nosotros, uno, reseccionar una obra incompleta, ¿no? Y segundo, dar una conformidad a un servicio que fue entregado incompleto o de manera deficiente, ¿no? Entonces no hay no hay esa manera ordenada de establecer. O sea, este esquema es cuando reseccionamos a conformidad a la obra, ¿no? Reseccionamos a conformidad a la obra o damos la conformidad a la prestación, a la prestación contratada y que nos permite activar todo este esquema de secuencia de pago, ¿no? y de plazos. Ok, ingeniero, correcto. Ah. ¿Alguna pregunta más? Sí, ingeniero, solo la última partecita del esquema, la parte inferior donde dice cuando el contratista, bueno, se le notifica y acepta el contratista, ¿no? Ahí se le dice liquidación aprobada. Y cuando no se pronuncia, liquidación contratista. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? ¿En aprobada y en contratista es lo mismo? ¿Tienen los mismos efectos jurídicos o legales o normativos o contractuales? Claro, el efecto es similar, sino que cuando el contratista acepta es porque se pronuncia dentro del plazo, ¿no? ¿No? El contratista se pronuncia dentro del plazo. Y liquidación consentida es cuando, cuando dejamos pasar el plazo, tanto el contratista como la entidad, dejamos pasar el plazo, ¿no? O sea, como hay plazos límites, ¿no? Dejamos pasar el plazo, entonces, si yo como contratista no me pronuncio dentro del plazo, entonces queda consentida esa liquidación, ¿no? Más o menos ese es el tema. Aprobado dentro del plazo y consentido es cuando se deja correr el plazo, ¿no? Se nos gana el plazo. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Ya, como le mencioné, esta es ya la última parte de la sesión de hoy día. Quisiera decirles que la próxima semana vamos a iniciar vamos a hacer un ejercicio práctico, ¿no? En donde vamos a poner todas todas las variantes y todas las opciones que tenemos. Nuevamente vamos a hacer un repaso de las vamos a hacer un repaso rápido de todos los temas, y hay conceptos también nuevos bueno, no nuevos, sino que en cierta manera debemos tener presentes, ¿no? Entonces yo le estoy enviando esta vista, esta presentación se la estoy enviando al colegio, y en cierta manera de repente él ya les hará llegar, y cualquier comentario también está, mi correo está ahí, con el mayor gusto de poder absolver alguna duda dentro de mi tiempo, y, y muchas gracias. Ha sido muy buena jornada. Considero que espero poder haber aclarado algunos temas, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos ustedes.